Bienvenidos a las funciones donde se invoca la oscuridad, donde los espectros son los protagonistas y las ilusiones mágicas son develadas. La fantasmagoría o el arte de hablar en público con fantasmas. Eran un tipo de teatro de terror que empezó a finales del siglo XVIII. Durante el siglo XIX se extendió por toda Europa y tuvo especial recibimiento en Francia e Inglaterra. Es importante mencionar que en estos años existía un ambiente favorecido por una sociedad que se sentía atraída por lo sobrenatural, lo extraño y lo irracional, creándose así el clima perfecto para el éxito de estas extrañas funciones. La linterna mágica. La linterna mágica se desarrolló en el siglo XVII. El sacerdote jesuita Athanasius Kircher publicó en 1646 un texto titulado Ars Magna Lucis et Umbrae, la gran ciencia de la luz y la oscuridad, y allí proponía diferentes postulados de la linterna mágica. Sin embargo, no existe ninguna referencia oficial de que haya sido el inventor, pero sí es importante mencionar que es este jesuita quien descubrió que los principios de la linterna mágica y la cámara oscura eran reversibles. Y, basándose en esas observaciones, diseñó una máquina cilíndrica con una lente a modo de condensador que proyectaba, ampliada sobre una pantalla, imágenes pintadas con colores translúcidos sobre delgados trozos de vidrio. El sacerdote pudo usarla como recurso educativo para captar la atención de sus alumnos en sus clases en el Centro de Estudios Superiores de los Jesuitas en Roma, y también, según cuentan leyendas y rumores, para reconducir al rebaño de Dios a las ovejas descarriadas mediante la proyección nocturna de escenas de muerte sobre las ventanas de pergamino de sus hogares. Pero el primer registro oficial sobre dicho artefacto apareció en el manuscrito de Christian Huygens de 1659, el cual mencionaba un objeto capaz de proyectar imágenes. Este artefacto, descrito por Huygens, se formaba de una cámara oscura que tenía un juego de lentes y un soporte corredizo en el cual se ponían las placas de vidrio pintadas con las figuras, las cuales eran las transparencias. Las imágenes eran iluminadas con una lámpara de aceite, pues aún no había luz eléctrica. También tenía una chimenea para dejar salir el humo. Podemos evidenciar, según lo comentado, que la linterna mágica se utilizaba en principio para proyectar imágenes pintorescas y pastoriles, pero pronto los demonios y esqueletos hicieron su aparición en ellas, dando pie a la fantasmagoria. En torno a las primeras décadas del siglo XVIII, la linterna mágica es redescubierta por los feriantes que, cargados con el dispositivo y los vidrios coloreados, acudían a eventos y espectáculos por pueblos y ciudades, llevando la magia de un nuevo medio audiovisual basado en la representación de imágenes y el empleo coordinado del sonido. Alrededor de 1770 se hicieron mejoras en este campo, principalmente en Versalles, donde François-Dominique Séraphin utilizó las linternas mágicas para proyectar ombre chinois, sombras chinas. Por su parte, Edmé Gilles Guyot experimentó con la proyección de fantasmas, demonios y humo. Pero aquellos fantasmas y demonios no solo espantaban al público, también perseguían a quienes presentaban este tipo de proyecciones. A mitad del siglo XVIII, en Alemania, Johann Georg Schroepfer, quien era dueño de un café, comenzó a ofrecer sesiones espiritistas en una sala de billar, teniendo tanto éxito que para 1760, Schroepfer ya era todo un showman, ya que utilizaba efectos avanzados para proyectar fantasmas con el fin de generar sesiones espiritistas convincentes. Pero todo cambió cuando los fantasmas vinieron por él en 1774, cometiendo suicidio y siendo víctima de sus delirios. Estos linternistas ambulantes abonaron el camino para la popularización de un dispositivo que, progresivamente, abandonó las calles para ganar espacio en teatros, escenarios fijos y domicilios particulares en espera de espectadores ávidos de novedades y emociones. Tal era el éxito y la dimensión cultural que alcanzó en la época.
Las representaciones se hacen más complejas y se incorporan diferentes recursos técnicos para realzar la proyección y dotar de vida a las escenas estáticas, como humo, sonidos, ruidos, instrumentos musicales, sistemas mecánicos, caleidoscopios, combinación de linternas integradas, placas de vidrio de gran tamaño, transparencias dinámicas, grabados, filtros de color, sobreimpresiones y fundidos de imágenes. Las fantasmagorías de Philidor. Pero fue hasta 1789 cuando se vio por primera vez un verdadero espectáculo de fantasmagoria, creado por Paul Philidor, quien incluía en su presentación trucos de espiritismo y efectos de proyección. Tuvo mucho éxito en Berlín, Viena y París durante 1793. Durante este periodo el romanticismo alcanzaba su auge y la novela gótica escalaba a la par, por lo que el interés del público en temas sobre misterio creció dándole entrada a la fantasmagoria. ¿Pero en qué consistía el espectáculo fantasmagórico? Los fantasmas y demonios eran pintados sobre diapositivas de vidrio, mientras en la linterna mágica los espectadores se encontraban entre el equipo y la pantalla. En la fantasmagoría, era la pantalla la que se interponía entre la máquina y el público. De esa manera, al ubicarse el proyector detrás de una pantalla translúcida fuera de la vista de la audiencia, agregaba más misterio al show. Algunos ilusionistas movían el aparato hacia la pantalla o alejándose de ella. Las imágenes se deformaban en cuestión de segundos, de forma similar a como lo hacen los modernos zoom. Los espectadores azorados observaban cómo la figura crecía rápidamente, dando la impresión de que se abalanzaba hacia ellos y al momento siguiente se convertía en pequeños enanos. El mecanismo estaba hábilmente diseñado, con dispositivos que permitían que las lentes mantuvieran las imágenes en foco y la intensidad de luz constante durante el movimiento de la máquina. La sala se presentaba completamente oscura y la única luz protagonista era la que provenía del espectáculo. También se usaba la voz en off para la representación de la obra, efectos sonoros como truenos, campanillas, incluso se llegaron a emplear pequeñas descargas eléctricas, o cuentan algunas leyendas que el humo sobre el que proyectaban algunos de estos proyeccionistas se producía quemando hierbas alucinógenas que reforzaban la euforia estática de los espectadores, intensificando su experiencia terrorífica. El gran mago Robertson. En 1797 aparece el belga Etienne Gaspard Robertson, el cual presentó su primera fantasmagoria en el pabellón de L'Échiquier en París. Con el éxito rotundo, Robertson llevó su espectáculo a Viena y a San Petersburgo. Después se movió a una cripta capuchina abandonada cerca del Palacio Vendôme, donde proyectó durante 6 años todo tipo de historias acompañadas por efectos de sonido y con ambientes escalofriantes proporcionados por la cripta. En este espectáculo, Robertson utilizaba imágenes rodeadas de color negro para simular el libre movimiento de los fantasmas, aunque también utilizaba varios proyectores para poner a los fantasmas en distintos entornos. Los espectadores eran conducidos a través de oscuros pasadizos, rodeados de antiguas tumbas y lápidas mortuorias. La escenografía no podía ser mejor, era todo un show de imágenes. Si bien las proyecciones aterraban a la audiencia, el ambiente tétrico se potenciaba aún más al agregar sonidos de truenos, campanillas y otros ruidos por el estilo. Pero esto no era todo. Algunos ayudantes caminaban entre las tinieblas de la cripta, con linternas sujetadas en sus cuerpos, lo que producía otros efectos sobrenaturales, algo así como espíritus o fantasmas caminando y rodeando al mismo público. El caso es que muchos espectadores ni se atrevían a mirar y otros tantos querían salir disparados a la carrera cuanto antes de aquel lugar para alejarse de tal espanto. Poultier, un periodista importante de la época, escribió como testigo acerca de aquel espectáculo. Aquel belga arrojaba en un brasero con carbón encendido 2 vasos de sangre, algunas sustancias químicas y algunas hojas del Journal des Hommes Libres, el diario de los republicanos, apareciendo entre el humo producido un horrible fantasma cubierto por la capa roja de la libertad y armado con un puñal para luego desaparecer. Entre las curiosidades alrededor de Robertson, se cuenta cuando un joven del público solicitó ver el fantasma de su amada ya muerta y mostró su retrato. Robertson repitió la operación y apareció el busto de la joven con su cabello flotando en el aire y dirigiéndole una sonrisa a su amado.
Ya pueden imaginar la impresión que esto generaba en los espectadores y en las noticias locales. Y hasta se atrevió a usar imágenes de los revolucionarios de la época, y asistían personas a ver los fantasmas de Marat, Robespierre y hasta el mismísimo rey decapitado. ¿Para qué iban a tales espectáculos si luego se horrorizaban y escandalizaban? Evidentemente, como en la actualidad, el morbo jugaba su papel importante. ¿O acaso muchos de nosotros no hemos vuelto la cara en algunos filmes de terror o suspenso? Aquello era el primer antecedente de las películas de horror actuales. El realismo de la fantasmagoría de Robertson era tan contundente que la policía detenía sus shows, ya que creían que tenía el poder de atraer fantasmas y demonios. Debido a una demanda en 1799, por parte de sus asistentes quienes empezaban sus propias fantasmagorias, Robertson tuvo que confesar ante el público sus secretos sobre las proyecciones, lo que al poco tiempo generó la aparición de shows similares en Europa y Estados Unidos, aunque muchos no eran tan elaborados como el de Robertson. El regreso de Philidor. En 1801 se revolucionó la manera de apreciar la fantasmagoria, gracias al éxito de Paul Philidor, presentado en Londres en el Teatro Lyceum, en el cual Philidor tomó la decisión de no querer engañar más a la gente al tratar de hacerles creer que las apariciones eran reales. Así, Philidor comenzó su espectáculo con un discurso en el cual dejaba en claro que la fantasmagoria era solo para entretener. Para 1803, la fantasmagoria llegó a Estados Unidos al Mount Vernon Garden en Nueva York. En los años siguientes se desarrollaron diversos espectáculos, pero al poco tiempo se volvió obsoleta, aunque las proyecciones y sus técnicas fueron utilizadas en distintos campos. Por ejemplo, aquellos trucos utilizados en los filmes de Georges Méliès, quien produjo lo que se considera la primera película de horror, Le Manoir du Diable. Debido a las épocas en las que surgió, este tipo de horror presentado teatralmente fue una de las primeras formas de aterrorizar al público. La fantasmagoria dejaba ver un mundo de sombras y fantasmas que, más allá de venir de ultratumba, quizá era un reflejo de las mentes oscuras de quienes las realizaban.